Por el cauce de la historia va mi pueblo y voy yo, va buscando una esperanza que se esconde en el dolor, va gritando el sufrimiento con el eco de su voz. Pueblo mío, pueblo nuestro, mezcla de barro y de sol. Pueblo amigo, pueblo hermano, compañero en el dolor, sos la lanza que me hiere cuando cierro el corazón. Sos la huella de mis pasos, mi pasión, mi defensor. Sos palabra que me habla, me ilumina la razón. Pueblo va, pueblo soy, río en la historia, canto de amor. Pueblo va, pueblo hoy, tuya es la sangre. Qué bueno que estemos aquí intentando profundizar sobre la parte histórica de este templo. Para eso nos hemos reunido. Sí, en realidad este proyecto surgió hace un par de años, cuando en uno de los grupos que se desenvolvían aquí en la parroquia, tuvimos la idea de organizar una visita guiada. Y gustó mucho, a tal punto que la gente pidió que se volviera a hacer o que aportáramos más todavía, y por eso estamos aquí. Sí, esa es la idea es esa, de profundizar y de que esto se conozca a los fieles y a muchas personas que se acercan a la iglesia y que no conocen muchos aspectos puntuales que hay dentro de este tesoro que hay en el templo. Así es. Y bueno, también nosotros queremos señalar que esto va a ser dedicado a la memoria del padre Miguel Egan, quien fue el que estuvo estudiando y profundizando todo lo que es relativo al templo y desgraciadamente no pudo terminar por una enfermedad que tuvo. Por eso este es nuestra ofrenda a él. Es así, es una forma de hacerle homenaje al padre Miguel, cumplir con su deseo, ya que él quiso tanto esta parroquia y se dedicó con tanta pasión a investigar sobre ella. Lo que yo estaba pensando es que lo primero que deberíamos hacer para hacer conocer la parroquia es ubicarla geográficamente. Decir, por ejemplo, que está en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal, en el cruce de las calles Estados Unidos y General Urquiza. Y tal vez vos puedas mencionar cuáles fueron sus orígenes. Bueno, los orígenes fue inaugurada el templo en el año 1894 a través de la congregación de los misioneros pasionistas. Irlandeses, además de pasionistas irlandeses. Pasionistas irlandeses. Y eso es lo que de algún modo marca la identidad de la parroquia. Sí, totalmente. Es una parroquia pasionista e irlandesa al mismo tiempo. Y también vamos a ver qué rasgos americanos o propios de esta tierra tiene. Bueno, aquí estamos para empezar. Para continuar con la visita, o mejor dicho, para empezarla, porque recién arrancamos, tendríamos que referirnos al estilo arquitectónico que tiene esta iglesia, que fue consagrada como parroquia en el año 1961. El estilo es el gótico inglés, que tiene determinadas características. Por ejemplo, la altura de los muros, y para poder sostener esta altura está sostenida por arbotantes, que se ven precisamente desde el exterior, sobre la calle Estados Unidos y también desde los jardines. Además, la otra característica del estilo gótico son las aberturas en forma de ojiva, el arco ojival, cubiertas por ventanales de vidrio policromado que les da una coloración especial y una luminosidad especial a todos los templos de este estilo. El otro rasgo es, generalmente tienen un vitral llamado rosetón, que es un enorme vitral redondo sobre el frente que da justamente el tono propio a estos templos. Y finalmente los ornamentos que tienen las iglesias de estilo gótico, que son algunas con forma de piña y otros con forma trilobulada.
que también guarda relación con la identidad de la parroquia y lo vamos a explicar más adelante cuando pasemos al interior. Podemos observar que debajo del rosetón hay un relieve que representa al emperador Constantino, que fue el emperador romano, que en el siglo IV él instituyó al catolicismo como religión oficial. En esa representación lo vemos a caballo junto a todas sus legiones. Mientras sube una nube, aparece una cruz en el cual se lee un texto en latín que significa: con este signo vencerás. Palabras que sin duda aluden al poder del emperador y no al mensaje de Dios. Este mensaje lo encontramos en otros detalles sobre el frente. En primer lugar, el escudo pasionista, que se trata de una cruz sobre un corazón, dentro del cual aparecen palabras que están en latín y en griego, y que significa la pasión de Jesucristo. Ese símbolo es importante porque define el lugar central que ocupa la pasión en la espiritualidad de la congregación pasionista. Palabra que expresa, por un lado, el sufrimiento de Jesús en la cruz y por otro, la pasión que animó toda su vida y su misión. Deberíamos decir también que el escudo pasionista es obra de San Pablo de la Cruz, que fue el fundador de la congregación pasionista. Justamente su imagen aparece también en el frente, junto a la de San Vicente María Strambi, que fue el primer obispo de la congregación. Y hay un detalle especial, si lo observamos bien, están los dos como señalando la entrada, como si estuvieran alentando la entrada de los fieles al templo. Están como observando la entrada del templo. Exacto. Bueno, entonces a ambos lados del escudo podemos observar todos los signos de la pasión, que son los clavos, la corona de espinas, la lanza, el flagelo, etc. Pueblo, hoy, tuya es la sangre, la vida y la voz. Tuya es la sangre, la vida y la voz. También se pueden ver la figura de 6 profetas, que son del Antiguo Testamento, o sea, los 6 profetas del Antiguo Testamento. Pero como dijimos antes, dado que esta parroquia es pasionista y al mismo tiempo es irlandesa, no pueden faltar algún signo que represente a Irlanda. El primero que observamos sobre la fachada es la cruz celta o cruz de Irlanda. Esa cruz es una creación de San Patricio, que es el patrono de ese país, por haber sido quien llevó la evangelización a esas tierras ocupadas en el siglo V por los celtas. El santo se valió de la imagen del sol, que estaba ligado a las creencias de ese pueblo, dándolo por medio de un círculo superpuesto a la cruz cristiana. Creó un nuevo signo que es expresión del diálogo interreligioso y se puede observar también en lo alto de la torre de la iglesia. Así como aparece el fundador de la congregación, representando la identidad pasionista, tampoco podría faltar la imagen del patrono de Irlanda, que es San Patricio. Lo vemos sobre la fachada, en el lado izquierdo de las fachadas, sobre el dintel de una puerta lateral. Ahora, transcurridos los primeros años de esta iglesia, que en un principio era conocida como la Iglesia de los Irlandeses, fue abriendo sus puertas a toda la comunidad, al barrio que empezaba a crecer en ese momento, y como los misioneros pasionistas son verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que decir que ellos siguieron precisamente el camino de Jesús, que es el de acercarse a los más pobres, a los marginados, a los excluidos en todos los tiempos, a los que son perseguidos, luchadores que luchan por la justicia y que son perseguidos.
Y es así como adquirieron el nombre o el título de refugio de resistencia. Para explicar esto tenemos que hablar de un hecho que ocurrió aquí en la parroquia, que es conocido internacionalmente y que es precisamente la desaparición de un grupo de personas conocido como los 12 de la Santa Cruz. Estas 12 personas fueron Esther Balestrino de Careaga, Mari Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti, las tres fundadoras del grupo de Madres de Plaza de Mayo. Además estaban con ellas las religiosas Alice Domont y Leonie Duquet y los familiares de desaparecidos Ángela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bullitt, Gabriel Orane, Horacio Elber, Remo Berardo y Julio Fondovila. Todos ellos se reunieron el 8 de diciembre de 1977 en dependencias de la parroquia con el objetivo de juntar dinero para publicar una solicitada que estaba destinada a hacer conocer los hechos aberrantes que se venían sucediendo en el país desde el golpe de Estado que se había dado el año anterior, a la vez que reclamar la aparición por vida de sus allegados desaparecidos. Pero un infiltrado, Alfredo Astiz, con falsa identidad, los denunció. De modo que un grupo de tareas secuestró a 10 de ellos y 2 días después a otros 2 en distintos puntos de la ciudad. La solicitada se publicó como estaba previsto el 10 de diciembre, pero los detenidos fueron trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, donde fueron torturados y arrojados al mar, que devolvió más tarde 5 de esos cuerpos sin vida a la costa. Estos fueron sepultados como NN en el cementerio de General Lavalle y posteriormente identificados por el equipo de antropología forense en el año 2005. Por decisión de sus familiares, los restos de Esther, Mari, Leonie y Ángela reposan en el ámbito de la parroquia junto a una parte de las cenizas de Azucena. Cerca de donde fueron sembrados estos cuerpos se encuentran también las cenizas de Dionisia López Amado, otra de las madres de Plaza de Mayo, fallecida posteriormente y conocida como la gallega de la zona norte. El lugar se conoce como Solar de la Memoria y en 2008 fue declarado sitio histórico. Está formado por las 4 tumbas y 12 lápidas que recuerdan a todas las víctimas. Santa Cruz sumó así a su identidad pasionista e irlandesa algunos rasgos que la ligan a la historia de nuestro país. Por la solidaridad de la comunidad religiosa con las víctimas del terrorismo de Estado, también en 2008 la parroquia fue declarada Monumento Histórico Nacional. Pueblo hoy, tuya es la sangre, la vida y la voz, tuya es la sangre, la vida. Una de las particularidades del estilo gótico es la luminosidad que penetra a través de los vitrales, de las ventanas ojivales cubiertas de vidrio policromado. Todas las aberturas vidriadas de este templo fueron fabricadas en Irlanda, con excepción de las de la puerta cancel que se hicieron en Austria. Estas últimas representan en las hojas del centro a Jesús y María. Mientras que en las hojas laterales vemos imágenes de ángeles y arcángeles. Claro, el proyecto original del templo distribuyó los vitrales
y los altares, de modo tal que en la nave lateral derecha se pusieran las imágenes de los santos pasionistas y en el sector, o sea, en la parte izquierda, la parte de los irlandeses. Así es. Y también hay dos coloridos y grandes ventanales que cubren la parte alta de los cruceros norte y sur. El primero, el crucero norte, que da sobre la calle Estados Unidos, está dedicado a la Sagrada Familia, y el segundo, que da hacia el sur, dedicado a San Patricio. En este último, el santo aparece sobre un sol naciente porque representa el sol que llevó la luz a Irlanda. El otro vitral, que llama la atención por su tamaño, es el rosetón de la fachada. Se trata de una ventana circular semejante a una enorme flor de 10 pétalos que, a modo de lenguas de fuego, parten del centro. Allí, una paloma representa al Espíritu Santo, y en el extremo de cada pétalo, un querubín dirige su mirada hacia la figura central. Es una hermosa imagen de Pentecostés. Sí, y tenemos que recalcar que sobre la pared de frente hay dos vitrales que son más pequeños, pero no por eso menos significativos. Claro, uno de ellos tiene que ver precisamente con la identidad americana de la parroquia. Está situado a la izquierda de la entrada principal sobre la calle Urquiza y representa a la Virgen de Luján, que es patrona de nuestro país. Pero además del escudo argentino, figuran allí el escudo de Uruguay y de Paraguay, las naciones vecinas. Y el otro, a la derecha de la puerta principal, se conoce con el nombre de Virgen de las Ratas. Sobre el pie de la Virgen aparece un par de roedores y otro sobre el manto. Se cree que evoca la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad unos años antes de la inauguración de la iglesia, en el año 1871, y aludiría a la protección divina invocada ante las pestes. Entrando al templo, vemos que hay dos materiales constructivos que predominan. Uno es el mármol y el otro la madera. Lo primero que llama la atención es el piso de madera, algo totalmente original, porque la mayoría de las iglesias tienen los pisos de mármol o de granito, y en este caso es de parqué de roble de Eslavonia. De madera también son los frisos que cubren las naves laterales y la pared del frente en su interior. También son de madera los bancos, que tienen una particularidad. En uno de los extremos, tallado precisamente en madera también, el escudo pasionista, y en el otro extremo el arpa celta, que es símbolo de Irlanda y que figura precisamente en el escudo irlandés. El altar original y el comulgatorio son de mármol de Carrara, obra del escultor Juan Bertini, autor de todas las esculturas y relieves del templo, además de varias obras realizadas en el Teatro Colón. Otros símbolos irlandeses se observan allí: una cruz de San Patricio y los calados triangulares de la escalinata de acceso. Antes de continuar con los altares, olvidé mencionar algo cuando hablábamos de los muebles. Me faltó decir que el piso es de roble de Eslavonia, pero que solamente es de mármol debajo del púlpito. Y el otro tema que olvidé mencionar es que también están construidos en madera, en cedro paraguayo, los 6 confesionarios de estilo gótico, que son una verdadera obra de arte. Son una joya esos. Así es. Bueno, que en un principio se confesaba en inglés. Así es, y todavía tienen las plaquitas escritas en idioma inglés indicando que esos son los confesionarios. Sí. Sobre el altar, como vos decías, observamos esculpidas las figuras de los 12 apóstoles.
Y lo que llama la atención es a un costado, sobre el lado izquierdo, la imagen de otro apóstol que está separado de los primeros 12, porque es la imagen de San Pablo, que si bien fue seguidor de Jesús, lo hizo después de su muerte. Por eso no está entre los 12 discípulos que fueron sus seguidores en un principio. Otra hermosa pieza de mármol de Carrara, vista en el templo, ilustraen también el escudo pasionista. Entre ellas, las 3 pilas de agua bendita. El púlpito es también una pieza escultórica excepcional. Tiene forma octogonal y está sostenido por 8 columnas de ónix. En sus paredes están esculpidas las imágenes de Jesús y los 4 evangelistas. Y el techo es de forma piramidal. Pero para quien se acerca por primera vez a la parroquia Santa Cruz, seguramente se sentirá sorprendido por la presencia de un altar en el centro y la ubicación de los bancos alrededor. A diferencia del altar original, este es una simple mesa de madera ubicada sobre una tarima que tiene como fondo una pintura de Adolfo Pérez Esquivel que representa a Jesús resucitado caminando junto al pueblo. Sí, la decisión de celebrar en este altar se tomó en agosto del año 2008, buscando ser fieles al Evangelio y a la realidad de estos tiempos, porque lo que importa de Jesús es su manera de relacionarse, de ir al encuentro de la gente. Se busca entonces que la comunidad se reúna en torno a una mesa, donde todos son iguales en dignidad, como lo hizo Jesús con los discípulos y las discípulas al compartir el pan en la última cena. La tarima, un poco más elevada, busca facilitar la visibilidad, la comunicación y la participación, pero no indica jerarquías. Así es. Y como todo altar, este también tiene sus reliquias. Una de ellas es de Pablo de la Cruz, el fundador de la congregación, y la otra es un pedacito de la camisa ensangrentada del padre Carlos Mujica, que fue asesinado por la Asociación Anticomunista Argentina, conocida como AAA. Con un altar en el centro no hay lugares de privilegio. Podemos mirarnos unos a otros, abandonando costumbres que tienen más que ver con una iglesia imperial que con la que nos dejó Jesús. Y este modo de concebir la iglesia en realidad responde a una mirada que se inició hace más de 50 años con el Concilio Vaticano II, alentando la idea de una comunidad circular donde los laicos tienen un rol activo y sobre todo donde cada celebración es una fiesta. La posición de los bancos en realidad habla, es que como que nos dice algo sobre una iglesia que comunica, que reúne y que iguala. Además del altar original, el del que se usa actualmente para las celebraciones, hay otros 4. El primero, de la izquierda, es el de Nuestra Señora del Carmen, y el primero, de la derecha, es del Sagrado Corazón. En ese sector se hace también memoria, por medio de afiches, de mártires ligados por sus luchas a la espiritualidad pasionista. Junto al primer altar, Monseñor Romero, asesinado en 1980 en El Salvador, Monseñor Angelelli y Carlos Mujica, asesinados respectivamente en 1976 y 1974 en nuestro país. Junto al segundo altar se despliegan las imágenes de los 12 de la Santa Cruz. Y los otros 2 altares están consagrados, el de la nave derecha a Pablo de la Cruz y el de la izquierda a San Patricio. Hay un escudo pasionista de madera de ébano que identifica el altar y hace memoria del fundador de la congregación, y otros 3 santos pasionistas se destacan allí: Santa Gema, San Gabriel de la Dolorosa y Santa María Goretti.
Y el altar de San Patricio luce, como era previsible, un símbolo que también identifica a Irlanda, que es el arpa. Por eso es conocido como el altar del arpa. Ya que estamos hablando de detalles que dan un toque especial a este templo, hay algo muy significativo que tiene que ver con la identidad americana de la parroquia, y es una flor esculpida en piedra en el cruce de las bóvedas ojivales sobre el techo. Es la flor de Murucuyá, también conocida como flor de la pasión o la pasionaria. Esta flor, yo digo que tiene que ver con la identidad americana porque es típica de nuestro litoral. Y se llama así, se llama flor de la pasión, porque pareciera reproducir en su interior, en el interior de la corola, a partir de sus estambres, los 3 clavos de Jesús, las 5 llagas y la corona de espinas. No podía ser de otro modo que los pasionistas tuvieran un detalle que identifica precisamente lo que es central en su espiritualidad, que es el tema de la pasión. Y además de los altares, Santa Cruz tiene una imagen que es objeto de devoción popular, la Gruta de la Virgen de Lourdes. Está situada a la izquierda de la puerta principal. Otra de las obras de arte valiosas en esta parroquia son las pinturas. La primera que observamos apenas ingresamos al templo es la que figura sobre el altar mayor, que representa la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es obra del pintor español Pablo Manzano. Allí está Jesús en actitud de súplica junto al ángel de la consolación, mientras los discípulos duermen. La tela refleja el dolor de un hombre que, sin embargo, acepta la cruz desde la fe, ofreciendo la fecundidad de su vida. El cuadro está resaltado por un original marco de piedra a modo de dosel con motivos trilobulados. Estos motivos de 3 hojas responden también a la identidad irlandesa, algo que resulta claro al ver la pintura sobre el altar dedicado a San Patricio, que describe un momento decisivo en la historia de la evangelización de aquel país. Es decir, el momento en que San Patricio, enviado por el Papa, se encuentra con el monarca de la región, Liöger, el domingo de Pascua del año 433. Patricio es recibido allí por el rey y toda su corte para escuchar por primera vez la buena noticia de Jesús. Con la mano en alto sostiene una hoja de trigo. El santo lo muestra para explicar el misterio de la Trinidad, un solo Dios en 3 personas distintas. De allí que los motivos trilobulados sean símbolos de Irlanda. El rey, la reina y toda su corte escuchan atentamente las palabras del evangelizador. Al fondo de la escena se ven los músicos con arpas en la mano. Detrás de Patricio aparecen los misioneros acompañantes, portando 2 cruces, la latina, con la imagen del crucificado, y la papal, con 3 brazos horizontales. Sobre la nave derecha, el altar dedicado a Pablo de la Cruz contiene un fresco gigante que representa al santo en oración, rodeado por un coro de ángeles que portan los signos de la pasión: la corona de espinas, los clavos, el flagelo, etc. Es obra del pintor belga Van den Brande, que es el mismo autor del cuadro de San Patricio. Las imágenes que se despliegan sobre los frisos de las naves laterales y el frente
y se inician sobre la nave derecha son las 14 estaciones del Vía Crucis, en tamaño natural, obra del pintor alemán Enrique Eberle. Cada cuadro es de 3 metros por 2 metros y está enmarcado en ojiva, con una columnita separatoria cada 2 cuadros. Antes y después de estas escenas hay 2 trípticos que son obra del pintor italiano Decoroso Bonifanti. El primero está ubicado antes del Vía Crucis y dedicado a la Soledad de María. Una hermosa estatua de madera de la Virgen sentada aparece delante de la pintura. El tríptico contiene las imágenes de Juan y María Magdalena junto a la cruz vacía. El segundo muestra 3 escenas dramáticas del Antiguo Testamento, que en la tradición cristiana prefiguran la pasión y muerte de Jesucristo. La primera evoca la muerte de Abel. La segunda es la imagen de una madre suplicante por la vida de su hijo frente a la figura imponente de Moisés. Y la última representa el sacrificio de Isaac, símbolo de la fe de Abraham. Entre la 8ª y la 9ª escena del Vía Crucis, sobre la nave izquierda, hay otra pintura detrás de la gruta de Lourdes con las imágenes de San Joaquín y Santa Ana. Varios detalles en el templo parecen entablar un diálogo entre el pasado y el presente. Así ocurre también con las escenas del Vía Crucis. En 1992, al cumplirse los 500 años del comienzo de la conquista de América, la Organización Católica de Cooperación Internacional, Miserere, encargó a Adolfo Pérez Esquivel la concepción de una obra que terminó siendo la más importante del artista, el Vía Crucis latinoamericano. Consiste en un conjunto de 15 paños donde se relata el Vía Crucis de Jesús a través de las problemáticas que atraviesa América Latina. Las reproducciones de las primeras estaciones se encuentran sobre las columnas del templo y la del paño número 15 es la que preside el altar del centro. El autor, además de ser un notable artista plástico argentino, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980 por su actuación en defensa de los derechos humanos. En la última estación de su Vía Crucis refleja cabalmente el sentido de la pasión de Jesús, que no termina con la muerte, porque una vez resucitado se pone al lado de los oprimidos. De allí que veamos en la pintura los rostros de luchadores y mártires de la patria grande, entre ellos Monseñor Romero, Monseñor Alderelli, las madres de Plaza de Mayo, los chicos en situación de calle, los pueblos originarios, trabajadores rurales, religiosas, etc. Además de imágenes evocando la llegada de los conquistadores, la Puerta del Sol de los pueblos andinos, las pirámides de Teotihuacán, en tierra de los aztecas, la Virgen de Guadalupe, el Sol de los incas, las cumbres de Machu Picchu y también la Villa de Emergencia, las fábricas que contaminan y la represión de la dictadura de los años 60 y 70. A fines del siglo XIX, cuando se inauguró la iglesia Santa Cruz, los ángeles y arcángeles ocupaban un lugar muy importante en el imaginario popular. De allí que sus figuras cargadas de misterio aparezcan representadas con diferentes materiales y formas en varios lugares del templo.
El primero que observamos desde el exterior es el arcángel Miguel sobre la cúspide del crucero norte y sobre la fachada los ángeles de la Pasión, uno de ellos llevando el manto de la Verónica y el otro la corona de espinas. Luego, lo de los vitrales de la puerta que da sobre la calle Urquiza. Al ingresar a la iglesia, vemos sobre el ábside la figura del ángel de la Consolación en la pintura de Pablo Manzano, además de los dos ángeles de mármol de Carrara que integran el conjunto escultórico del altar original. Del mismo material son los que forman parte del púlpito. El primero sobre la cúspide, conocido como Ángel de la Palabra, porque lleva en sus manos un rollo que supuestamente es el Evangelio, y los otros 10 distribuidos en la base, sin olvidar el que tiene en sus manos un escudo pasionista y se encuentra casi oculto sobre el costado derecho de la escalinata. 6 diminutas cabecitas de ángel adornan la puerta de bronce del sagrario. Otros ángeles pintados son los que rodean la imagen de Pablo de la Cruz en el altar consagrado a su memoria. En vidrio policromado los hay de diferentes tamaños, entre ellos los 10 querubines del rosetón. También los sonidos del templo se suman al universo misterioso que estamos invitados a descubrir. El órgano de tubos y las campanas, por ejemplo, forman parte del mobiliario que daba solemnidad a los encuentros en los tiempos iniciales de esta iglesia. El primero es uno de los más importantes del país. Está magníficamente conservado y posee detalles constructivos de excepción, incluyendo el asiento de madera tallada. Las campanas fueron fabricadas en Estados Unidos. Se trata de 2 grandes y una pequeña, pero hay otra fuera del campanario que se divisa desde el sendero que conduce a la secretaría parroquial. Dejaron de funcionar hace más de 50 años, porque el sonido afectaba a los enfermos internados en el hospital vecino. La palabra circulaba también de manera diferente en los comienzos. La misa se celebraba en latín. Las confesiones y homilías, cuando el templo era conocido como la iglesia de los irlandeses, se hacían en inglés y la comunicación era unidireccional, es decir, desde el púlpito y dirigida a un auditorio con la mirada puesta en el sacerdote. Muchas cosas han cambiado desde entonces. El altar en el centro y los bancos alrededor propician ahora la circulación de la palabra, que es de todos. A eso se suma la familiaridad y cercanía que se crea cuando la música que se entona es la de los temas populares del cancionero parroquial. Sin embargo, ese pasado sigue vivo en cada rincón, en cada objeto, en cada detalle. Algo intangible flota entre los muros y tiene que ver con los sonidos y las palabras que poblaron el espacio por más de un siglo. Y si cerramos los ojos y dejamos correr la imaginación, sentiremos resonar en ese ámbito miles de voces, testigos de la historia que circuló allí y en el afuera durante todo ese tiempo. Cada vida fue como un hilo que, enlazado con otros, tejió una trama que la parroquia atesora para quien quiera conocerla. Palpando cada huella, encontramos el sentido de lo que permanece, de lo que trasciende el paso del tiempo, de lo que nos abre al misterio del cosmos, que es, en definitiva, lo que nos acerca a Dios.
canto sea grito, que mi grito la esperanza, la vida, Jesús, mi canto, que nuestro canto grite, que a todos nos despierte, que no es un sueño imposible vivir sirviendo a la gente, que no es un sueño imposible vivir sirviendo a la gente. Que mi canto sea grito, que mi grito la esperanza, la vida.